El tema de hoy es profetiza. Y es importante de que usted como hija de Dios y como hijo de Dios empiece a profetizar sobre su finanza, a profetizar sobre su ministerio, a profetizar sobre su familia, a profetizar sobre su negocio, a profetizar sobre República Dominicana. Es usted declarar una palabra, la cual usted verá en el día de mañana verse cumplir. Y si usted profetizó sobre su esposo, sobre su esposa, sobre sus hijos, sobre su ministerio, sobre su trabajo, implica que si usted no ha visto nada, mañana usted lo verá. Así es, profetiza y esos huesos vivirán. Profetiza y ese matrimonio se restaurará. Profetiza y esos hijos vendrán a los pies del Señor. Profetiza y ese negocio será multiplicado y vas a crecer. Profetiza y vas a cumplir lo que te ha propuesto. Profetiza. Es un tiempo de profetizar. Estamos viviendo un tiempo, ¿verdad?, profético, un tiempo donde ya la venida de nuestro Señor Jesús se aproxima y es importante de que usted empiece a profetizar sobre sus hijos, sobre su matrimonio. El Señor dijo, tú y tu casa servirán a Jehová. Lo primero que el Señor profetizó y va a cumplir lo que Él ha profetizado. Entonces tú tienes que también empezar a profetizar, no solamente a profetizar, sino a creer en lo que tú has profetizado. Así que en esta noche estaremos hablando del poder de la palabra profética y es importante de que la iglesia se levante a profetizar, no solamente entrar a las cuatro paredes del templo y empezar a declarar palabras, desatar palabras, profetizar palabras, sino que vaya más allá de lo que ellos puedan alcanzar o puedan ver. El Señor le dijo al profeta, aquel hombre, padre de la fe, Abraham, alza tus ojos y mira, sal de tu casa, sal de tu comodidad, sal de tu parentela, sal de ese lugar en el cual tú estás y sal fuera y empieza a profetizar sobre tu vida. Empieza a profetizar sobre tu familia. Empieza a profetizar. Y no hubo de otra que Abraham salir de la comodidad y empezó a profetizar tal como Dios le había dicho. Declara la palabra y va a acontecer en tu vida, en tu matrimonio, en tu finanza, en tu ministerio, en tu familia, porque es el tiempo de profetizar. Y nosotros como hijos de Dios, como ministro de Dios, como servidores de Dios, usted que me escucha, usted que está en sintonía por aquí, por la 89.7 de Renuevo, a través de este programa, hablando de fe con el pastor Johan Castillo, es importante, muy importante de que usted se levante a profetizar, pero no solamente a profetizar y quedándose sentado, sino a profetizar y caminando en pos de lo que usted ha profetizado. Si usted empezó a profetizar en este momento, mi familia van a servirle a Jehová. Su función es comenzar a mover a su familia a una congregación. Si usted empezó a profetizar de que su finanza va a ser multiplicada, su función es empezar a dar la milla extra, laboralmente hablando, y usted verá cómo usted va a obtener crecimiento en su finanza. Si su función es profetizar en este momento sobre su matrimonio, el cual está a punto de caer, de desbaratarse, entonces profetice de que su matrimonio será restaurado, pero no se quede sentado profetizando. Profetice y salga y pida perdón. Pida perdón a su pareja, pida perdón a ese hombre o a esa mujer y pídale perdón, reconozca. Y comience otra vez a establecer lo que Dios quiere hacer en su vida. Y estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempo de escasez. Hay un tiempo donde la gran mayoría de los cristianos, hombres de Dios, elegidos por Dios, hijos de Dios y creadores, aquellos que fueron creados por Dios, están viviendo momentos muy difíciles económicamente hablando. Y es porque se han detenido a ver lo que está a su alrededor y no se han detenido a ver lo que está encima de ellos, a ver a Cristo, a ver a aquel que fue crucificado, a ver a aquel que
recobró vida de entre los muertos, a ver a aquel que estaba sepultado, pero que de repente provocó un gran mover y salió de dentro de la tumba, y hoy vive y va a seguir viviendo por los siglos de los siglos. Aquel que estuvo una vez aquí se fue, pero sabemos que regresará. Y es importante que tú empieces a profetizar mirando a aquel que resucitó de entre los muertos. Profetiza, porque aquel que vino aquí a la tierra y se hizo hombre y sufrió nuestros dolores, llevó nuestras enfermedades, se hizo pobre para que usted fuera enriquecido en todo. Aquel está vivo, quiere que tú seas heredero de toda su promesa. En esta vida debemos levantarnos confiados y creyendo lo que Dios ha decretado y ha declarado sobre nuestra vida. Hemos estado viviendo momentos de escasez, de enfermedad, de que no avanzamos, de que las cosas no funcionan bien, y que hasta cuándo vamos a seguir viviendo esta vida de situación tan difícil. Pues quiero decirte que hasta cuándo lo vas a estar viviendo, hasta que aprenda a depender y a creer en el Señor. Cuando tú aprendas a creer y a depender de Dios, no te hará falta absolutamente nada. Nada te hará falta. Porque aquel que aprenda a confiar en Dios, aquel que aprenda en seguir a Dios, va a tener todo lo que proviene de Dios a su favor. Debemos de tomar decisión. O le servimos a Dios o le servimos a la duda. La duda no puede tener ningún lugar en tu vida. La duda es lo contrario de la fe. Y tú tienes que profetizar, pero la palabra profética, la cual tú empiezas a desatar, debe ser palabra de fe. Y la palabra de fe se va a dar a entender y se va a dar a conocer a través de tu mover, a través de tus obras. Muéstrame tus obras y eso hablará de tu fe. Entonces nuestra función y tu función es establecer la palabra, profetizar y accionar. Muchos profetizamos, muchos declaramos, pero nos quedamos sentados. La palabra de Dios dice que el dormilón perezoso va a traer pobreza, mas el que es diligente será prosperado. Lo que Dios quiere es que su iglesia, que su pueblo, que tú prospere. Dios quiere que tú seas bendecido en gran manera, de que prospere así como tu alma es próspera. Nos han vendido sueños de fracaso, de escasez, de enfermedad, de que el cristiano no puede ser próspero, de que el cristiano tiene que vivir una vida de escasez o de miseria. Yo creo que eso es algo erróneo, eso es algo falso. El cristiano fue llamado para recibir la gloria de Dios, para presentar y proyectar al Rey de Reyes, al dueño del oro y de la plata. El cristiano no fue llamado para vivir en calamidad, ni mucho menos en escasez, ni en pobreza. Si el cristiano le sirve a Dios y trabaja para Dios, recompensa de Dios va a obtener. Cuando una persona trabaja para el gobierno, se refleja y se ve que trabaja para el gobierno. Tiene buenos vehículos, tiene buena entrada. Entonces cuando usted trabaja o le sirve a Dios, usted debe de reflejar claramente que usted le sirve al dueño del universo, al dueño del oro y la plata, al dueño de todo lo que usted pueda palpar o pueda ver. Entonces usted debe de proyectar y proyectarse tal como usted es. La palabra de Dios dice que usted es un embajador del reino. Y un embajador del reino tiene que caminar y tiene que actuar tal como lo que es, como un embajador. El embajador tiene privilegios en muchas áreas de su vida. Usted tiene muchos privilegios. Usted puede gozar de esos privilegios. Usted puede demostrarle al mundo que usted está con Dios y que Dios está con usted. Lo malo es cuando usted se aferra a ese dinero. Lo malo es cuando usted se aferra a esa bendición. Lo malo es cuando usted se aferra a esa promesa la cual Dios ha cumplido en su vida. Dios le dijo a Abraham: sal de tu casa, sal de tu tierra, sal de tu comodidad y camina, que te voy a llevar a una tierra
bendita. Le dijo, te voy a bendecir. Si logra contar las estrellas, así será tu bendición. Entonces lo que Dios tiene para ti es grande. No te limite. Profetiza sobre tu finanza. En esta noche tú tienes que empezar a profetizar sobre tu finanza. Si estás viviendo un momento de escasez, un momento de que las finanzas no están fluyendo, un momento de que no tienes ni siquiera para ofrendar, ni para diezmar, que no está laborando, que ha entrado un momento de escasez muy fuerte a tu vida, de que te botaron del trabajo, de que no estás laborando, de que levantaste una empresa y que la empresa ha caído. Entonces es el tiempo de que empieces a profetizar sobre tu empresa, sobre tu finanza, pero no solamente a profetizar, sino a caminar en pos de lo que has profetizado. Proyéctate como un empresario de reino, como un empresario exitoso, y comienza a trabajar para el reino. Si los hijos de Dios son bendecidos, el reino de Dios será bendecido. Si tú empiezas a laborar y a trabajar y a obtener buenos recursos, entonces el ministerio de nuestro Señor Jesucristo será bendecido. Estará lo mejor en la casa de Dios. Estará lo mejor en el templo de Dios. Buenos asientos, buenos lujos, aire acondicionado, buena comodidad. Y no solamente eso, tendrá recursos para seguir predicando el evangelio de la salvación. Tendrá recursos para abrir y hacer campaña evangelística. Tendrá recursos para ayudar a los necesitados. Tendrá recursos para trasladarte para la India, para Haití, para esos países que están necesitando a un cristiano que sea próspero, a un cristiano que sea prosperado, a un cristiano que sea un empresario, a un cristiano que aprenda a recibir del cielo para sembrar en el cielo. Cuando usted siembra en un necesitado, usted está sembrando en el reino de Dios. Usted no fue llamado para vivir una vida de necesidad. Usted fue llamado para vivir una vida de prosperidad, de bendición, para bendecir a otros. Su función es creerle a Dios y caminar bajo los estatutos de Dios. ¿Y cuáles son los estatutos de Dios? Que tú seas bendecido, que tú seas próspero, que tú puedas obtener la finanza para bendecir a otra persona. Este mundo se mueve con finanzas. Este mundo se mueve con dinero. Es lamentable. Es lamentable el caso. Pero este mundo obligatoriamente se mueve con dinero. Para usted moverse de un lugar, usted tiene que tener recursos. Si tiene su vehículo propio, tiene que echar combustible. Si no tiene vehículo propio, tiene que pagar un transporte. Si no tiene dinero, no podrá echar combustible. Si no tiene dinero, no podrá montarse en un vehículo. Si no tiene dinero, no puede ir a una tienda a comprar ropa. Si no tiene dinero, no puede comer. Si no tiene dinero, no puede ir a estudiar. Si no tiene dinero, no puede hacer absolutamente nada. Porque lamentablemente el Dios de este mundo es el Dios dinero, el Dios Mamón. El Dios Mamón es el que controla este mundo. Mamón es una palabra aramea que significa riqueza, o en hebreo que podríamos decir también matmón, que significa tesoro o significa dinero. Y a veces nosotros nos hemos desenfocado de Dios para servir al Dios Mamón. No es malo tener riqueza, no es malo ser próspero. Lo malo es cuando usted recibe la riqueza o es próspero o próspera, usted le dé un mal manejo a esa prosperidad o a esa riqueza. Cuando usted piensa que su riqueza es su salvación, y su riqueza no es su salvación, su riqueza es el medio que Dios entregó, puso en su mano para que usted pueda llevar la palabra de Dios, para que usted pueda predicar el evangelio de Dios, para que usted se pueda trasladar y la palabra sea llegada o llevada a cada parte. Jesús dijo, no podemos servir a dos dioses. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores,
porque aborrecerá a uno y amará a otro. O se apagará a uno y despreciará al otro. No puede servir a dos Dios, a dos señores, o a la riqueza o a Dios. Jesús quiere que tú seas prosperado en todo. La palabra en el libro de tercera de Juan dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud y que prospere así como tu alma es próspera. Entonces, deja de estar llorándole a la escasez, deja de estar llorándole a esa situación en la cual tú estás viviendo. Comienza a profetizar y comienza a declarar la palabra de que lo que el enemigo te robó se te será devuelto multiplicado por 7, porque lo que se robó la oruga, el soltón y el revoltón, tú vas a profetizar y se te será devuelto multiplicado por 7. Entonces debe de profetizar sobre tu finanza, debe de profetizar sobre tu trabajo, sobre tu negocio, y empieza a caminar en pos de lo que ha profetizado. Dios quiere lo mejor para ti, para tu vida, pero tiene que profetizar. Jesús quiere que tú seas prosperado en todo lo que tú emprendas, pero que te sepa manejar muy bien. Mateo 22:21 dice que a Jesús le llevaron una moneda. ¿De qué la cara? Y ellos dicen: del César. Y Jesús le dice claramente: bueno, pues dele a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y el error de nosotros es que nos hemos enfocado más en la riqueza que en el Dios de la riqueza. Amén. Así es, pastor. Y no solamente eso, sino que nosotros profetizamos y no caminamos conforme a lo que profetizamos. O sea, yo declaro que mi casa y yo vamos a servir a Jehová, pero yo no hago el esfuerzo por salir a evangelizar, y así otras personas también pueden venir a evangelizar mi familia. Yo declaro sobre mis finanzas, yo profetizo que mis finanzas se van a expandir, que van a crecer, pero yo no estoy rindiendo en mi trabajo. O sea, yo no estoy siendo fiel en mi trabajo, sino que lo estoy descuidando. Yo declaro que voy a tener un esposo de Dios, un hombre de Dios, pero yo no estoy cuidando mi cuerpo como templo del Espíritu Santo. Yo declaro que mi matrimonio va a ser próspero, pero en vez de dedicarle tiempo a mi casa, a mi familia, lo dedico en cosas vanas. O sea que tú tienes que caminar conforme a lo que tú estás profetizando. Así es, debemos profetizar y debemos de caminar como hemos profetizado. Muchos profetizamos dentro de la congregación, dentro de la casa, pero solamente nos quedamos profetizando. Y debemos de salir de esa comodidad y debemos de salir a trabajar, porque el obrero es digno de su salario. Cuando la persona es cristiana y acepta al Señor, ¿verdad? Cuando no es cristiana y acepta al Señor, inmediatamente él entra en un proceso donde Dios no lo llevó a vivir un proceso. Sí sabemos que Dios, hay momentos que te entra un proceso para quitar lo viejo, para depositar lo nuevo, pero hay momentos que la persona, ellos mismos, entra en un proceso a donde todavía no es el tiempo de entrar en el proceso. Y hay personas a veces que no entendemos bien la parte de cuando dice que es imposible de que un rico entra al reino de los cielos. Y a veces muchos decimos: bueno, porque un rico no puede entrar al reino de los cielos, entonces yo voy a querer y voy a seguir siendo pobre, voy a seguir viviendo una vida de miseria y voy a seguir viviendo una vida de escasez. Que vengo a decir algo: eso es falso. Dios, Jesús, no se está refiriendo a un rico físicamente, literalmente. Jesús se está enfocando en aquellas personas que son activas. El activo Dios lo ve de lejos. Aquella persona que no tiene nada, literalmente, ¿verdad? No tiene nada y creen que lo tienen todo. Entonces, a eso que se refiere. No a un rico que tenga todas sus riquezas, terrenalmente hablando. Es aquel que se cree rico espiritualmente. Aquella persona orgullosa, que no tiene nada y que andan con la altivez en lo alto, que no le hablan a nadie. ¿Ustedes saben cuántas personas no tienen absolutamente nada, ni siquiera con qué caerse muerto, y no le habla ni siquiera a su vecino? No pide perdón cuando ofenden, viven criticando, viven murmurando. Es más,
no siembran ni siquiera en el reino de Dios. Y dicen, yo le creo a Dios. Dicen, yo tengo fe en Dios. Pero no siembran en el ministerio de Dios. Al contrario, critican lo que siembran en el ministerio. Critican a aquella gente que diezman, que ofrendan, porque dan de su finanza al reino de Dios. Critican y dicen, esto es para que los pastores sean ricos. Bueno, pues tengo que decirte algo. Si el narcotraficante se ha hecho rico con la droga, con la cosa ilícita, ¿por qué una persona que le sirve a Dios, que le trabaja a tiempo completo a Dios, que vive orando por ti aunque no te conozca, que vive orando por la nación, que es el último que se acueste y es el primero que se levanta, que es aquella persona que vive tirando páginas para empaparse, para instruirse, orando por los drogadictos, orando por las prostitutas, orando por los delincuentes, orando por el cáncer, orando por las enfermedades? Como estuve, por ejemplo, y no para yo vanagloriarme, pero anoche tuve que entrar, Dios me llama y tuve que entrar a donde yo entro a orar. Y cuando yo estoy orando, tuve que amanecer orando, y lo que el Señor me mostraba era que venía una catástrofe, una inundación, de que una parte iba a haber un levantamiento de aguas y que iban a acontecer muertes. Y yo lo que tuve que ponerme a orar, pude ver claramente una joven con un pantalón corto jean y una blusa rosada que estaba ahorillada, muerta. Yo no la conozco, ella no me conoce, yo no sé quién es, pero Dios me lleva a interceder y orar por esa persona, o por esa ciudad, o por ese pueblo, el cual va a tener un levantamiento de agua y que personas van a morir. Pero eso no lo ven, pero sí lo ven cuando la persona ofrenda, diezman y se levantan a criticar. Entonces debemos de levantarnos, debemos sembrar y debemos de entender que Dios nos llamó a nosotros para ser bendecidos. Dios te llamó a ti para que viva una vida de prosperidad, financieramente hablando. Que tú fuiste llamado para bendecir a otras personas. Tú no puedes bendecir a otras personas si tú no eres bendecido. Si tú no eres próspero, tú no puedes bendecir a otra persona. ¿Qué opina usted cuando la Biblia habla de que un rico le será muy difícil entrar al cielo, como lo establece en el libro de Marcos 10:25? Usted va a opinar y va a decir, bueno, el rico no va a entrar al reino de los cielos porque el rico está enfocado en su riqueza, porque el rico está enfocado en las cosas materiales. Y eso, usted pensando de esa forma, le está llevando a usted a que usted no sea rico en el día de mañana, de que usted no sea próspero, porque la palabra que fluye más y que se cumple en nuestra vida es una palabra negativa. Pero lo que el Señor se refiere y está hablando es a aquella persona de altivez, aquella persona altiva, aquella persona orgullosa. ¿Sabe cuántas personas pobres que no tienen nada y no le habla a nadie y roban y matan? Dígame, esas personas tienen derecho a entrar al cielo. ¿Y sabe cuántas personas adineradas, ricas, que siembran en el ministerio de Dios, que siembran en el reino de Dios, que ayudan al prójimo, que se enfocan en que la cosa de Dios sea la excelencia, lo mejor? Pero usted que no tiene nada, es más, ¿usted sabe cuánta gente adinerada, rica, van a estudiar y a prepararse teológicamente en la teología? Se preparan, se fundamenta en la palabra, y usted que es pobre, que no tiene nada, usted ni siquiera va a los servicios de la iglesia. Entonces usted tiene el derecho de entrar al cielo. Dígame, reflexione, abra su mente, póngase a pensar. No vivimos por obra para que nadie se gloríe, pero sus acciones, su conducta hablará de su gran fe. Entonces usted tiene que profetizar de que usted será bendecido para usted bendecir a otro. Ahora yo me pregunto, ¿Jesús fue pobre? Karina, ¿Jesús fue pobre? ¿Sabe qué es lo que pasa, pastor? Que muchas veces somos ignorantes. A nosotros nos gusta criticar, nos gusta brincar, saltar, pero a la hora que tenemos que ir a
hacemos y no tenemos una buena interpretación. Por ejemplo, la palabra que dice es bienaventurados los pobres en espíritu. Ay, lo dice en espíritu, Ahí pobre. las personas malinterpretan, o sea, cuando tú eres pobre es porque tú necesitas, tú reconoces que necesitas algo. Nos dice los pobres en espíritu, no los pobres en dinero, Claro que porque no. de ellos es el reino de los cielos, porque ellos verán a Dios. O sea, cuando tú reconoces que tú necesitas del Espíritu Santo, ahí es que tú vas a ver el cielo. Es que nosotros no enfocamos demasiado en escuchar a lo que los demás dicen y no en escudriñar la Biblia. Los servicios, los estudios bíblicos vacíos en muchas ocasiones, y por eso es que hay muchas personas que se llaman ser cristianos que lo engañan. Que están vacíos también. Que viven llorando, que viven en miseria. Ah, no, los ricos no van al reino de los cielos. Eso es falso. No es los ricos en dinero, es la persona que se llenan de egocentrismo, de yocismo, que se enfocan más en lo material que en lo espiritual. Y se ponen tristes cuando un cristiano es próspero. Se ponen, es más, hay cristianos que le da vergüenza exhibir la prosperidad de ellos por lo que van a hablar la persona. Hermano, exhiba la prosperidad, exhiba la bendición a todo el mundo para que vean lo que Dios está haciendo en usted. Déjame tomar esta llamada. Bendiciones, buenas noches. Dios le bendiga, príncipe. Jesús siempre se enfocó en el mundo espiritual. Jesús siempre se enfocó en el mundo espiritual. Tanto así que Jesús dijo, cuando tuvo un enfrentamiento, que dijeron, ¿qué clase de doctrina es la que tú estás enseñando? ¿Por qué? Le preguntaron, ¿qué clase de doctrina es la que tú estás enseñando? Porque los escribas y los fariseos estaban enfocados en las cosas palpables, en el viejo pacto, en el viejo testamento, en la ley. Entonces Jesús vino a predicar lo que es justicia, amor y paz. Jesús vino a predicar el reino de Dios, no fue el reino visible, porque los fariseos se enfocaban en las cosas visibles. Por eso le dijo sepulcro blanqueado. Ellos por fuera aparentan, pero por dentro no lo es. Entonces eso pasa. Jesús nunca se enfocó en las cosas de afuera. Es tanto así que en un momento se le acercó uno y le dice, maestro bueno. Jesús inmediatamente le hizo un stop. Espérate, no me llame bueno, porque el único bueno se llama el Padre Celestial. Es decir, en el momento también cuando Felipe se le acerca y le dice, maestro, ¿cuándo vamos a conocer al Padre? Jesús le dijo, la palabra que provienen, ¿verdad?, provienen del Padre. Las palabras que salen de mi boca provienen del Padre. Es decir, Jesús siempre llevó al pueblo a enfocarse en las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque lo que se ve fue creado de lo que no se ve. Jesús no estaba enfocado en las riquezas terrenales. ¿Sabe por qué? Porque el ministerio de Jesús, escúchame, el ministerio de Jesús fue un ministerio que estuvieron con él gente pobre, pero también gente adinerada. Si te das cuenta claramente, la persona que le ofreció la tumba a Jesús fue un rico. Entonces, la persona que le ofreció la tumba a Jesús fue un rico. En el ministerio de Jesús había ricos. Ahora bien, cuando Jesús se ve la obligación de orar por los panes y por los peces, ¿qué Jesús dice antes de orar por los panes y por los peces? Tomen dinero de la alforja y vayan y cómprenle alimento a esa persona porque tienen hambre. Yo no lo voy a mandar en ayuna para allá, porque fácilmente se van a desmayar. Es lo que dice la palabra, usted me excusa. Pero la palabra dice que Jesús no lo envía para que no vayan a desmayarse. Dice, tomen dinero de la alforja. Entonces, uno de ellos dice, maestro, el dinero que está en el alfolí no es suficiente para alimentar a esta persona, porque solamente de hombre hay 4,000. Eso es sin contarlo las mujeres y los niños. Pero explícame, Jesús sabía que había suficiente dinero para alimentar a esa multitud. Ahora lo que pasa es que él sigue hablando la palabra de Dios y dice que Judas Iscariote sustraía dinero del alfolí, del ministerio, se lo robaba. Entonces, de alguna forma u otra, Jesús estaba llevando a Judas Iscariote a que se diera cuenta de que Jesús sabía que él era un ladrón y que él tenía que arrepentirse. Jesús nunca enfrentó ni confrontó a su discípulo.
Jesús lo trabajaba con sabiduría para que ninguno de ellos se ofendieran y salieran corriendo. Entonces, Jesús siempre se enfocó en las cosas no materiales, sino las cosas de arriba. Es más, si usted es hijo de Abraham y usted es heredero de la fe de Abraham, entonces si usted es heredero de la fe de Abraham, ¿por qué usted no puede ser heredero de la riqueza de Abraham entonces? Nosotros hemos sido llamados para ser bendecidos y prosperados, porque si no somos prósperos, ¿sabe qué va a pasar? El reino de Dios se va a quedar estancado. Porque la prosperidad no es para que usted se haga rico y lo guarde y la atesore. Por eso dice que debemos de guardar y atesorar donde el ladrón y la polilla no pueden entrar en el reino de los cielos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Sabe cómo? Cuando usted recibe un salario, cuando usted recibe finanzas, usted siembra y usted está provocando que el reino de Dios siga siendo ensanchado. Nosotros como cristianos, como servidores del Rey de Reyes y Señor de Señores, deberíamos tener, ¿sabe qué? Templo propio, iglesia propia, templo propio. ¿Sabe por qué? Porque el día en que uno muera, la generación venidera va a seguir congregándose en ese templo. Entonces usted necesita recursos para hacer ese templo. Bendiciones buenas. Amén. Dios te bendiga más, príncipe. Bueno, se cayó esa llamadita. Entonces, ¿qué dice en el libro de Génesis 13? Dice claramente, 13:2, dice que Abraham era un hombre riquísimo. No dice solamente que, tú vas a leer desde el 1, dice, subió pues Abraham de Egipto hacia Neguev, y él y su mujer, con todo lo que tenía, y también Lot. Entonces Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Abraham era un hombre riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y usted es heredero de Abraham. Entonces, si usted heredó la fe, debe de heredar la riqueza. Porque Dios no le va a dar nada a media. Dios le va a dar lo que le va a dar completo, no por mitad. Entonces, sáquese de ese estrechez. Y si una persona le está diciendo a usted que usted no puede ser rico, usted no puede ser próspero, dígale, mire, el único pobre se llama Satanás. Porque mi padre es el dueño del oro y de la plata. Es más, cuando Jesús nació, los magos, la Biblia dice, unos magos, no son unos reyes, como a veces la persona dice que de unos reyes, no, unos magos le llevaron oro y plata a Jesús. Oro y plata a Jesús. Jesús fue puesto en un pesebre. Pero Jesús nació quizá en un momento de pobreza, en una situación de pobreza, pero dice la palabra que Él se hizo pobre para que usted, que me está escuchando, sea enriquecido. Es lo que dice la palabra. Él se hizo maldito para que usted sea bendito. Él llevó la enfermedad para que usted sea curado. Él llevó todo su dolor para que usted no tenga ningún dolor. Entonces usted no puede estar cargando cosas que ya Jesús la llevó en la cruz. Te voy a decir algo. Jesús nació en una condición, vamos a decir, baja, pero murió. ¿En qué? En una condición próspera. Porque la tumba fue 0 kilómetros. Una tumba de una persona millonaria que pertenecía a su ministerio, una persona rica, y ahí fue Jesús sepultado. Nació como pobre, pero murió como rico. ¿Por qué? Porque usted va a nacer en escasez, pero la preparación la cual usted va a obtener aquí en la tierra, la preparación que usted va a obtener no es para seguir viviendo la misma vida que usted estaba viviendo en el pasado. Si usted se está preparando para ser una persona de éxito, un empresario, para sembrar en el reino de Dios, puede marcar al 809-534-1437 y quiero que opine sobre esto. 809-534-1437. La riqueza no te va a llevar a la salvación, jamás. Pero sí la riqueza te va a llevar a ensanchar el reino. Porque con la riqueza te vas a montar en un avión. Bendiciones, buenas. Sí, Dios te bendiga, príncipe. Yo quiero opinar sobre este tema. Sí, opina. Hay algo que yo quiero
Ok, ahí sí, ahí sí estamos hablando en lo económico, ahí estamos hablando de lo material. Pero lo que Jesús quería transmitirle directamente al corazón de ese hombre. Al corazón. Bendiciones buenas. Dios te bendiga, príncipe, cuéntame. Hay un tema de madera. Ajá. Así es. Ahí está tu corazón. Ujú. Ajá. Así es. Así es. Amén. Wow. Tener miedo de meterme la mano para las cosas del reino. Wow. Yo me había bendecido que nada, yo monto carro, barato, Amén. Ujú. No vas a ser prosperado, no vas a desviarte, vas a seguir verdaderamente la bendición de Dios para ti. Así es, Dios te bendiga, príncipe. Verdadero, es un testimonio, ¿verdad? Que te felicito. Me acordé de alguien en un pasado. Y ese es el problema, cuando usted se aferra a las cosas materiales. Porque no es malo tener dinero. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones, buenas. Bueno, hermano, oigo la radio, pero es lo que pasa es con algunos cristianos que Satanás juega basquetbol con ellos, ya están trompetando a todos lados, porque ellos creen que Dios maldice el dinero y Dios porque el dinero es útil y va para el pueblo de Dios. Lo que pasa es que no puede ser amarte el dinero, o sea, dejar que el dinero lo domine. Así es. Y no usarlo para la obra buena que sean agradables a Dios. Amén, así es. Así es, el dinero no es malo. Lo malo es el uso que usted le dé del dinero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estamos aquí en un programa. Y por ley hay que pagar este programa. Si no tuviéramos dinero, ahora mismo usted no estuviera escuchando este programa. Dios le bendiga, buenas. Si usted no tuviera dinero, si nosotros no tuviéramos dinero para pagar este programa, ahora mismo usted no estuviera escuchando este programa. Bendiciones, buenas. Buenas. Bendiciones. Ok, se cayó esa llamadita. 809-534-1437. Me pueden escribir por WhatsApp al 809-864-3508. Me pueden escribir por WhatsApp al 809-864-3508. Bendiciones, buenas noches. Buenas. ¿Sí? ¿Quién me habla? Sí, buena. Le escucho. Dios le bendiga, mi hermano. Amén. ¿Cuánto me alegro de escuchar? Gracias. Hermana, yo digo que el que tiene Jesucristo en su corazón lo tiene todo. Ahí está la riqueza completa. Amén, así es. Se tiene que saberla recibir. Siempre ponerlo a él en primer lugar. Primero que todas las cosas y por encima de todas las cosas. Y sacarle siempre lo de él. Amén. La primicia que él quiere es nuestra obediencia delante de él. Así Porque es. lo demás llega por añadidura. Amén. Sacarle siempre lo de él, que la bendita y la santa palabra de Dios sea escuchada por el mundo entero. Gloria a Dios. Esto es lo que él manda. Amén, así es. En el nombre de Jesús, que Dios le bendiga. Amén, amada. Así es, esa amada princesa lo dijo todo. Sacar lo primero de él. Los diezmos y las ofrendas. Si no diezmamos, si no ofrendamos,
entonces no tenemos cómo sustentar el ministerio de Jesús. La Biblia dice que el ministerio de Jesús era sustentado por las mujeres. Oye, por las mujeres. Es lo que dice la Biblia. La palabra de Dios habla de finanza. Instruye a través de la finanza. ¿Y por qué si la palabra de Dios nos instruye a través de la finanza, queremos vivir una vida de miseria? O robándole a Dios lo que le corresponde a Dios. Entonces debemos de ofrendar, debemos de diezmar y darle a Dios lo que es de Dios, como estableció Jesús, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, para que nuestra vida sea una vida bendecida y prosperada, y para que todo nos vaya bien. Porque en el libro de Ageo 1:4 dice que la casa, el Señor hablando a través del profeta Ageo, dice que su casa está en ruina porque ellos se han enfocado más en su casa que en la casa de Dios, y que Dios ha detenido los cielos para que no llueva, y ha detenido la tierra para que no dé fruto. Ahora bien, cuando habla nuevamente a Ageo, a ese pueblo, y ellos se establecen al orden de Dios, a lo que enseñó el profeta, y empezaron a enfocarse en el templo de Dios, ¿qué pasó? Los cielos se abrieron y la tierra produjo sus frutos. Entonces Malaquías dice: traed los diezmos y las ofrendas y haga alimento en mi casa, y abriré la ventana de los cielos y derramaré lluvia hasta que sobreabunde. Entonces lo que Dios quiere es bendecirte para que tú puedas bendecir el ministerio de nuestro Señor Jesús. Hay lo voy a llamar como una religión, ¿verdad?, que me encanta la visión de ellos. Que yo le pediría a Dios que los cristianos, por lo menos la mitad de los cristianos, fuéramos así como esa persona, como los adventistas. Los adventistas, donde ellos entran alquilados, ellos terminan comprando el terreno y comprando el local. Y nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, los bautizados, los llenos del poder del Espíritu Santo, entramos alquilados en un lugar y al final nos botan del lugar porque no tenemos para pagar. Dime, explícame. Nosotros, los hijos de Dios, bautizados, que hablamos en lengua, echamos fuera demonios, entramos a un lugar, lo alquilamos, y al final tenemos que salir porque no hay para pagar. Y los adventistas compran el lugar, compran el terreno, compran el local. Y explícame. Entonces vivimos matándonos, pero no nos sentamos a hacer la obra de Dios. Entonces, cuando ese pastor muera de esa iglesia, ¿qué va a hacer? Va a dejar ese templo establecido la generación venidera. Y ahí la palabra de Dios sigue creciendo, porque Dios te envió a este mundo, a esta tierra, para que su reino siga ensanchado. Hoy somos hijos de Abraham porque Abraham obedeció. Entonces, no te robes lo que le corresponde a Dios y siembra en el reino de Dios, y olvídate de lo otro, porque lo único que te vas a llevar, ¿sabes lo que es? Lo que sembraste en el ministerio de Dios. 809-534-1437. Es el tiempo de profetizar, pero no profetice, sino acciona en pos de lo que ha profetizado. ¿Tú quieres que la finanza de tu casa fluya? Dale los diezmos a Dios, dale la ofrenda a Dios, siembra en los ministerios que se lleve la palabra de Dios. ¿Qué pasó con Zaqueo? Cuando Zaqueo conoció a Jesús, empezó a compartir con Jesús, a andar con Jesús. Cuando luego invitó a Jesús a cenar a la casa, le dijo: a partir de hoy llegó la salvación, después que Zaqueo le demostró que no dependía de la finanza. Bendiciones, buenas. Sí. 809-864-3508. 809-864-3508, el número de WhatsApp. Bendiciones, buenas noches. Dios te bendiga, príncipe. Sí, te escucho. Amén, amén, gracias igual. Estoy llamando por primera vez en verdad, Gracias. Gracias, príncipe. Gracias por esa palabra que me acaba de dar de fuerza, una palabra que me motiva mucho, por motivo de que cada vez que una persona llama
y da testimonio de que esta palabra está causando efecto en su vida espiritual. Eso nos orgullece y le damos la gloria a Dios por eso, porque Dios está llevando especialmente la semilla a la tierra que la necesita, a la tierra que necesita esa semilla. Yo sé que esa semilla, la cual hoy el Señor está sembrando en ti como buena tierra, yo sé que esa semilla va a dar sus frutos y será un empresario de éxito, será un empresario de reino para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesús. Así que me pueden escribir al 809-864-3508. Ese es mi número personal, 809-864-3508, y estamos ubicados en la iglesia Libertadores de Reino, kilómetro 16, Autopista Duarte.